Hola, buenas tardes. Bueno, os comentaba que vamos a intentar, la verdad, ya no hay prácticamente tiempo y ya la asignatura ya ha terminado, ¿no? Pero no quisiera yo terminar sin daros, aunque sea unas breves pinceladas de cómo trabajan los vertederos. Ya tenéis suficientes conocimientos para saber los procesos biológicos que se producen y son muy similares a los que se producen en las aguas residuales. De hecho, un vertedero, en el fondo, no es otra cosa que un reactor anaeróbico. Luego es lo más parecido a una digestión anaeróbica, pero también al principio se dan una serie de procesos aeróbicos. Tenéis todo, en todas estas transparencias que os acabo de colgar, para que por lo menos las leáis y entendáis perfectamente cómo trabaja un vertedero y cómo se gestionan los residuos. En, en la práctica, y a día de hoy, lo que se pretende, porque así lo obliga la legislación, es que cada vez haya menor aporte de materia orgánica a un vertedero. Entonces, no tiene nada que ver un vertedero de hace 30 años a cómo se gestionan hoy por hoy los vertederos. Los vertederos de hoy apenas tienen materia orgánica, con lo cual el aprovechamiento energético de un vertedero a día de hoy no tiene tampoco nada que ver con el aprovechamiento energético de los vertederos antiguos, porque ya digo, el aporte orgánico cada vez es menor, cada vez hay menos residuo, cada vez es más materia inerte, aunque es prácticamente imposible que no haya aporte de materia orgánica a un vertedero. Esta exposición de cómo se trabajan los vertederos o la descomposición de la materia orgánica está más pensada para los vertederos viejos que para los nuevos. Pero como los vertederos, el mantenimiento post-clausura que hay que realizar dura pues 30, 40, hasta 50 años, pues nos encontramos que a día de hoy tenemos dos tipos de vertederos. Los que se gestionan adecuadamente con la norma actual, donde el aporte de materia orgánica es nulo, y por lo tanto sus gestiones post-clausura de las primeras fases o vasos no tienen recuperación energética porque hay poco biogás, pero hay una sola en el tiempo con los vertederos que se han sellado pues a lo mejor hace 10 años y que se está haciendo su mantenimiento post-clausura todavía a día de hoy, donde sí que hay un aprovechamiento energético de biogás. Entonces vamos a estudiar las distintas fases que se producen en la gestión de un vertedero. Os vienen ilustradas con texto, pero yo me voy a limitar por tiempo a comentarlas en las transparencias de las gráficas que vais a ver, donde vais a ver cómo aparecen los lixiviados y cómo aparecen los gases que se producen. También ha habido un cambio muy sustancial en cuanto a la gestión de los vertederos, en cuanto a la propia gestión de los lixiviados. Antaño los lixiviados se recirculaban, con lo cual era un aporte adicional de nutrientes. Hoy por hoy los lixiviados se extraen, se reconducen y mediante sistemas complejos de ósmosis inversa o membranas o tratamientos de ultrafiltración, pues se consigue depurar, tratar ese lixiviado y verter a cauce público una vez que ya ha sido sometido a un tratamiento. Ya digo, por ejemplo, un tratamiento físico-químico seguido de un tratamiento de membranas. Los años de antes simplemente se limitaba a continuamente estar recirculando el lixiviado, con lo cual se aportaba humedad y nutrientes para todos los procesos biológicos aeróbicos y anaeróbicos que vais a ver ahora cómo se produce. A fuerza de ser repetitivo, repito, a día de hoy, los vertederos ya no se gestionan así, el lixiviado ya no se recircula. Pero como estamos estudiando todos los vertederos, nos encontramos en el tiempo con vertederos antiguos y nuevos. Y ese es el proceso de esta exposición. Fijaos, en esta fase vamos a estudiar, en esta primera parte, cómo se producen los gases de los vertederos. Podríamos hablar de 5 fases. Una fase, la fase 1 o ajuste inicial del vertedero. La fase 2, que sería una fase de transición. La fase 3, que sería la fase ácida. La fase 4, que sería la fase de formación del metano o de fermentación del metano. Y la fase 5, la fase de maduración.
En el eje de las Y estaríamos hablando de la evolución en el tiempo de estas fases, y en el eje de las I's estamos hablando de la composición porcentual de los gases. Veis que en la primera fase, o la fase 1, de ajuste inicial, hay abundante presencia de oxígeno y de nitrógeno. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando del aire que está atrapado en el propio residuo que está dentro del vertedero. Hay una fase de transición, que es la fase 2, donde van apareciendo una fase de reconversión o de transformación, donde pasamos de una fase netamente aeróbica a una fase netamente anaeróbica, donde la presencia de microorganismos anaeróbicos va proliferando en detrimento de los aeróbicos. Es por eso que, si os fijáis, esto es consecuencia del descenso brusco de oxígeno que se va produciendo, sobre todo en esta fase. Esta fase de transición, y por eso se llama así, es el proceso donde el vertedero va pasando de una fase aeróbica a una fase anaeróbica. La forma de medir la transformación de una fase ácida a una fase menos ácida en el vertedero es midiendo el potencial de oxidación reducción, el potencial redox. Cuando nos encontramos en niveles de menos 50, menos 100 milivoltios, conseguimos que los nitratos y sulfatos presentes pues, se nos transformen en nitrógeno y en sulfídrico. Cuando nos vamos a niveles todavía más bajos de potencial redox, del orden de 300 milivoltios, lo que conseguimos es que empiece a formarse el metano. Por lo tanto, una forma de ver en un vertedero la proliferación o la formación del metano simplemente es midiendo el potencial redox, que nos sirve para determinar los niveles de situación en la que nos encontramos, en un nivel de oxidación-reducción. Insisto que en la fase 3, en la fase ácida, es cuando empieza a proliferar la formación de CO2. Esto es parejo a la formación de ácidos grasos volátiles, como veréis más adelante. Ya no hay oxígeno, solo hay CO2 principalmente, y una gran presencia de ácidos grasos volátiles. Es esta fase ácida, que luego veréis en la siguiente ilustración, que es coincidente con la bajada del pH, precisamente por esa proliferación de ácidos grasos volátiles y precisamente por esa proliferación del gas CO2. Se produce esta brusca caída del hidrógeno, por lo que os decía también, esos ácidos grasos, ese hidrógeno, y acordaos que esto se parece mucho a lo que dimos en los procesos de digestión anaeróbicos. Es precisamente la producción la bajada de CO2 y la bajada de hidrógeno la que se me produce para producir metano. La presencia de ácidos grasos volátiles lo que significa es que aquí en esta fase se está produciendo la hidrólisis que vimos en la digestión anaeróbica, y esa hidrólisis lo que me hace es romper largas cadenas de polisacáridos en otras más cortas, facilita la formación de ácidos grasos volátiles, ácido acético, ácido propiónico, ácido butírico, ácido fórmico, que me van a transformar en la siguiente fase en metano. La formación de CO2, la formación de hidrógeno, pues esta es la fase ácida, donde, ya digo, se van a producir una gran cantidad de CO2, de hidrógeno que va siendo consumido al transformarse en metano, y una gran cantidad de ácidos grasos volátiles. Y luego entramos en la fase cuarta, la fase de formación de metano, que es la tercera fase. En la tercera fase hacía bacterias acidogénicas, y en la cuarta fase estamos hablando de la formación de metano, bacterias metanogénicas. En esta fase es cuando predomina la hidrólisis y la formación de fase ácida, bacterias acidogénicas, y en la fase 4 las bacterias metanogénicas. Vamos a hacer una parada.